Buenas noches, estimados televidentes. En el programa anterior nos habíamos quedado en el momento finales de la guerra de Yom Kippur y en el momento específico donde, digamos, la intervención diplomática estadounidense se hace extremadamente presente en el conflicto árabe-israelí con la mediación del entonces secretario de Estado de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Momento en el cual, después de esa, digamos, semivictoria egipcia, digo semivictoria egipcia en el Yom Kippur porque había realmente tomado, había reocupado el canal de Suez, las dos bandas del canal de Suez, aunque realmente su octavo ejército había sido derrotado en el sur de la península del Sinaí. La paz o el armisticio entre ambos bandos, egipcios e israelitas, bajo la mediación estadounidense, va a llevar finalmente a que se firmen en el año 1979 los acuerdos de Camp David, por los cuales Egipto reconoce a el Estado de Israel, primer Estado árabe que lo hacía y prácticamente el principal poderío militar en la zona desde el punto de vista de los ejércitos árabes, con lo cual Egipto queda fuera prácticamente de ese enfrentamiento que hasta ese momento se había dado entre lo que se llamaba árabes e israelitas. Los acuerdos de Camp David, para uno, una gran traición de Saddam Hussein, de Anwar el-Sadat, presidente egipcio después de la muerte del entonces presidente, hasta ese momento, que había sido el líder de los oficiales libres egipcios, trae consigo entonces, repito, que Egipto salga de la confrontación. Prácticamente entonces quedaría Siria y Jordania. Jordania no participó en la guerra de Yom Kippur, no aceptó el rey Hussein de Jordania participar junto con los ejércitos sirios egipcios, por lo que realmente prácticamente quedaría Siria como el único estado que podemos decir que tenía todavía un enfrentamiento directo con el Estado israelita. Hay que señalar que esta firma de los acuerdos de paz llevó años después a que Anwar el-Sadat, presidente de Egipto, fuera asesinado en un atentado en un desfile militar. En ese mismo desfile militar, miembros de los hermanos musulmanes, una de la primera organización y la organización más, digamos, islamita más poderosa del Medio Oriente, planifica ese atentado. Es muerto Anwar el-Sadat, lo sucede entonces Hosni Mubarak, también de la misma línea de esto, podríamos decir, de Anwar el-Sadat, de mantener la paz con Israel, por lo cual había que señalar que es el momento definitivo, de una u otra manera, donde los estados árabes, que hasta ese momento yo diría que habían tenido un papel o un rol extremadamente relevante en el enfrentamiento o no relación con el Estado de Israel, salen de la, digamos, de la palestra internacional de ese momento de las relaciones, y entonces es cuando tiene un nuevo renombre la participación de la Organización de Liberación de Palestina, o sea, una organización nacida en los años 60 que empieza a jugar el rol fundamental en, digamos, el enfrentamiento con el Estado de Israel, en la no relación y en la posterior negociación con el Estado de Israel, que vamos a ver en otros programas. En este caso, cuando se habla de la OLP, habría que tener presente la figura de el que será el principal líder de la OLP, Yasser Arafat, líder dentro de la OLP, de la fracción nacionalista palestina mayor, Al-Fatah. Con esto digo que en la OLP no hay solamente una organización palestina, la OLP la conforman organizaciones palestinas,
Frente Popular de Liberación de Palestina, Frente Democrático de Liberación de Palestina, Frente Democrático de Liberación de Palestina, Comando General y otras pequeñas organizaciones, o sea, estas podemos decir que sean las principales, incluso el Frente Popular para la Liberación de Palestina y el Frente Democrático para la Liberación de Palestina se consideran organizaciones filomarxistas, o sea, influenciadas de una u otra manera por las corrientes marxistas en el Medio Oriente, pero Al-Fatah de Yasser Arafat, repito, una organización nacionalista palestina árabe, es la que va a tener el papel relevante y digamos, en los medios de comunicación y ante la imagen internacional, Yasser Arafat va a ser el principal, digamos, la principal figura, la principal cara que va a tener primero la no relación con Israel, los enfrentamientos. La OLP crea una maquinaria militar importante formada por guerrilleros palestinos, o sea, ya no dependen, como habían dependido hasta los años 70, totalmente de los estados árabes, Siria, Egipto, Jordania, e incluso el apoyo económico de las grandes monarquías del Golfo Arábigo-Pérsico, encabezadas por Arabia Saudita, sino que va a haber una organización que es una organización puramente palestina, eso que, repito, hemos llamado la Organización para la Liberación de Palestina. Esta organización, hay que señalar, en los años 70, tuvo su principal, digamos, sede y principal asentamiento, de donde lanzaban ataques guerrilleros en contra de Israel en la zona norte del Reino de Jordania. Y estos enfrentamientos prácticamente de una u otra manera condujeron a que en esa zona se creara una especie de, digamos, de protoestado palestino que cada vez más se empezó a alejar de el reino de hachemita de Jordania y que trajo consigo finalmente el enfrentamiento entre palestinos y jordanos cuando el rey Hussein de Jordania, ante el temor de que los palestinos prácticamente se les fueran de las manos o incluso temeroso de que pudiesen tomar el poder en Jordania, lanzó el ejército jordano en contra de los palestinos en enfrentamiento donde los palestinos fueron derrotados y que con realmente una gran cantidad de bajas por ambas partes, pero especialmente bajas palestinas, que hasta nuestros días todavía es difícil de, las fuentes varían entre 1.000 a 30.000 muertos, fíjense qué variación, pero lo cierto es que hubo grandes enfrentamientos y muchos muertos de los palestinos, en lo que estamos viendo realmente un enfrentamiento interárabe. O sea, no es Israel el que aplasta a los palestinos en Jordania, sino es el propio reino de Jordania el que aplasta a los palestinos. Después de digamos, de estas acciones militares, los palestinos entonces de la OLP se empezaron a trasladar, cruzando Siria, empezaron a entrar, Siria que tampoco los quería, empezaron a entrar en el sur del Líbano, y en ese sur del Líbano también van a crear una especie de estado tapón de donde van a empezar a lanzar las operaciones guerrilleras en contra del norte de Israel, o sea, en la zona norte de Israel, la zona de Galilea, y que a la vez involucró a los palestinos en la guerra civil libanesa, la segunda guerra civil libanesa, cuando los palestinos se van a aliar a las fuerzas árabes islámicas, sunitas, chiitas, drusos, que habrían creado una coalición, una especie de coalición democrática, nacionalista, en contra de los cristianos, especialmente el partido de la Falange cristiana, los partidos falangistas, cristianos maronitas, digamos, uno de las principales minorías dentro del Líbano, y esa participación directa de los palestinos incluso trajo consigo que prácticamente los palestinos y las fuerzas democráticas libanesas, islámicas y árabes, vencieran a las fuerzas nacionalistas, falangistas, y a la vez trajo consigo, valga la redundancia, la intervención siria,
algo realmente llamativo, porque la intervención siria estuvo en contra de la derrota definitiva de los cristianos maronitas en manos de los partidos democráticos islámicos aliados a la Organización para la Liberación de Palestina, lo cual finalmente trajo una especie de paz entre los dos grupos, o sea, ni vencedores ni vencidos, y de una u otra manera, aunque con menor intensidad, continuó esa guerra civil libanesa por muchos años. Hay que destacar que ese protoestado palestino en el sur del Líbano se fue cada vez más fortaleciendo, los ataques contra Israel se hicieron cada vez mayores. Debemos señalar también que en la propia carta de fundación de la OLP, por lo menos en sus primeros momentos, se planteaba que su principal objetivo era aplastar al Estado de Israel, hacerlo desaparecer y crear una Palestina en todos los territorios. O sea, no reconocían la partición de Palestina en un territorio israelita, un Estado israelita y un Estado palestino, sino que querían realmente que todo el territorio fuera recuperado a manos de los palestinos, lo cual evidentemente hacía que la confrontación árabe-israelita en esos años se hiciera extremadamente aguda. Destacamos una vez más ya en estos años, finales de los 70 y principios de los años 80, en el enfrentamiento ya directo entre israelitas y palestinos, en lo cual yo creería que ya habría que llamar no el enfrentamiento árabe-israelí, sino este enfrentamiento, esta nueva etapa de los enfrentamientos en un enfrentamiento entre israelitas y palestinos. Hasta aquí la primera parte, continuamos minutos más tarde. Gracias. Continuando con la parte anterior, nos habíamos quedado en esos enfrentamientos que ya se empezaban a dar entre palestinos e israelitas, donde la participación de los países árabes, yo creería que de una u otra manera se empezó a hacer más lejana. Es posible que solamente en el Líbano, el caso de Siria, tuviera una influencia destacada por esa frontera que tienen los dos países, por una historia común entre los dos que hacía que los sirios siempre tuviesen temor de que, incluso desde el punto de vista militar, que una ofensiva israelita pudiera franquear sus defensas en las alturas de Golán y prácticamente el camino estaría expedito para las tropas israelitas hacia Damasco, lo cual traía consigo que la influencia siria en el Líbano fuera mayor. Lo cierto es que se mantienen estos enfrentamientos, los ataques, bombardeos israelitas contra el sur del Líbano, contra esa especie de estado tapón que había creado la Organización de la Liberación de Palestina en el sur del Líbano, hasta el año 1983, cuando Israel lanza la operación Paz para Galilea. Las columnas de tanques israelitas rompen las defensas palestinas, o sea, derrotan militarmente a los palestinos, que retrocediendo ante ese avance impetuoso de las tropas israelitas, son finalmente cercados en Beirut Este, o sea, la parte de Beirut que es mayoritariamente musulmana. Hablamos, repito, del año 1983, y que no va a terminar con, yo diría, el aniquilamiento total de la OLP ante un llamado de la opinión pública mundial que no quería que esto pasara, e incluso la propia participación de los Estados Unidos, que de una u otra manera no estuvieron a favor de, digamos, dar una conclusión final a una guerra. Ahí estaban cercados los principales líderes palestinos, especialmente Yasser Arafat. O sea, un asalto final de Israel hubiese traído la victoria israelita a un gran costo militar. Esta parte del costo militar es posible que haya influido también en la decisión de Israel de no atacar el Beirut Este, donde estaban cercados, lo cual va a traer consigo que bajo la mediación estadounidense haga que los palestinos sean, digamos, removidos del Líbano y van a trasladarse hacia Túnez. Si vemos Túnez, ya no tiene frontera con Israel. La OLP y Yasser Arafat tuvo que aceptar esta, digamos, solución, una solución que le permitía por lo menos conservar
los restos de las fuerzas militares que estaban cercadas por Israel y a la vez pensar entonces en qué pasaría, o sea, qué haría, qué camino nuevo tomaría la OLP en la relación con el Estado de Israel. Solamente dejar en este punto que en ese mismo año 1983, en Sabra y Shatila, dos campamentos de refugiados palestinos, se va a dar una incursión de las milicias maronitas, cristianos maronitas en el Líbano, que va a traer consigo más de 3.000 muertos. Los palestinos y otras fuentes han considerado que Israel, que tenía cercado a esos campamentos palestinos, permitió que las milicias falangitas entraran, cristianas maronitas, y practicaran esos asesinatos, cosa que fue realmente llamativo a los ojos del mundo y que en la guerra civil libanesa trajo una gran connotación. Yo creería también que este año es el momento en que Palestina, evidentemente la OLP y especialmente Yasser Arafat, yo creería que consideró que era realmente poco probable, para no decir imposible, que desde el punto de vista militar Palestina pudiera ocupar los territorios de Israel o por la vía militar de una u otra manera lograr conversaciones con Israel, y es lo que va a llevar consigo a que junto con la mediación estadounidense empezaran de una u otra manera, de manera secreta, conversaciones entre el Estado de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Estas conversaciones, estos primeros contactos, yo diría que tienen su mayor momento en una conferencia que se da en 1990 en Madrid. Después en 1993 se firman entonces los acuerdos de Oslo. Momentos antes, Yasser Arafat había mandado una carta al Isaac Rabin, primer ministro de Israel, donde reconocía al Estado de Israel, realmente un paso diplomático fuerte, a la vez arriesgado en el sentido de que muchas organizaciones palestinas fuera de Al-Fatah declararon que no estaban de acuerdo, consideraron incluso a Yasser Arafat un traidor, o sea, un traidor a la causa palestina, y de una u otra manera también van a crear las simientes para que se empezara a fortalecer cada vez más dentro de los palestinos lo que va a ser la organización o el partido islamita Hamas, que va a tener, veremos, una influencia muy destacada hasta nuestros días. O sea, el nacionalismo árabe palestino, representado por Yasser Arafat, va a hacer esa gran concesión de reconocer a Israel y de reconocer las fronteras no de 1948 con la partición de Palestina, sino las fronteras de 1967, después de la guerra de los 6 días, que prácticamente le daban más de un 60% del territorio de la Palestina al Estado de Israel. Estas conversaciones culminan en Camp David cuando Yasser Arafat y Isaac Rabin se dan la mano en presencia del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y se establece una especie de hoja de ruta que a partir de ese momento y supuestamente en 5 años traería consigo la creación de un Estado palestino. Lo cierto es que en el primer momento se le da a la naciente, que se le empieza a llamar Autoridad Nacional Palestina, los territorios de Gaza y los territorios en la ciudad de Ramallah. No tenían relaciones exteriores, pero sí se les permitía tener una policía, una especie de policía que iba a controlar la situación. Se efectúan elecciones en la Autoridad Nacional Palestina. Yasser Arafat es vencedor en esas elecciones. Estamos hablando aproximadamente del año 2000. Y ante esto, digamos, ya vimos por la parte palestina la gran oposición que va a tener Arafat a este paso arriesgado que había dado, mientras por la parte israelita también los sectores más conservadores de la sociedad israelita
de una u otra manera influenciaron en un atentado contra Isaac Rabin que va a dar el traste con la vida del primer ministro israelita y el firmante de esos acuerdos de paz. O sea, es asesinado, y con su asesinato, de una u otra manera, esa figura que había de una forma bien, yo diría importante, haber logrado que la mayoría dentro del Parlamento israelita o Knesset estuviesen de acuerdo con la firma de los acuerdos de paz, valga la redundancia, donde se establecía el principio de paz por tierra, o sea, a cambio de la paz y el cese de los enfrentamientos y de los ataques guerrilleros para los israelitas considerados como ataques terroristas contra Israel, Israel le concedía entonces a la Autoridad Nacional Palestina esos territorios que supuestamente habían quedado después de la guerra de los 6 días de 1967. Hay que destacar que hay puntos flacos en esos acuerdos, como era el estatus de Jerusalén. Siempre los palestinos Jerusalén Este lo han considerado su capital, mientras Israel ha considerado que Jerusalén es la capital eterna del Estado judío, por lo tanto no era negociable, y es uno de los puntos donde evidentemente quedaba flaco o quedaban débiles estos acuerdos y que van a traer consigo después los enfrentamientos entre ambas partes, porque después de la muerte de Isaac Rabin y digamos se vuelven a acentuar los enfrentamientos entre ambas partes, ya no tanto enfrentamientos militares, aunque se mantenían enfrentamientos militares, pero más que todo enfrentamientos cuando se da la primera intifada, o sea, una especie de insubordinación civil en los territorios ocupados por Israel. Hay una primera y una segunda intifada que las imágenes realmente han recorrido el mundo de una manera extraordinaria. Se ven niños palestinos lanzándole piedras a los tanques israelitas, o sea, algo imposible de dar, pero que trajeron consigo que la opinión pública internacional empezara a reflexionar a favor del cumplimiento de esos acuerdos y el establecimiento de un Estado palestino. Año 2004 también muere Yasser Arafat en circunstancias que para muchos han sido extrañas, incluso su cadáver es exhumado, se le hace análisis, hay forenses que dicen que no, que murió de muerte natural, de un derrame cerebral, y otros que plantean que murió asesinado por polonio, o sea, un material radioactivo que supuestamente se le había echado en su ropa y por lo cual había fallecido. Lo cierto es que la muerte de Yasser Arafat complica más la situación, a lo que habría que sumarle que los grupos más extremistas de Israel y los grupos sionistas, digamos, más recalcitrantes dentro del Estado de Israel, toman el poder en la figura de Benjamín Netanyahu, lo cual va a complicar todavía más la situación. Valoraciones que haremos entonces en el siguiente programa. Muchas gracias y buenas noches.